Hola, muchas gracias por asistir a esta sesión formativa. Hoy tenemos la suerte de contar con Nahum Méndez Chazarra. Él es geólogo y autor del blog y del libro Un geólogo en apuros. Es divulgador científico y ha aceptado esta invitación a participar en este evento formativo, así que estoy enormemente agradecida, Nahum. Gracias a vosotros. Si quieres, puedes explicarnos de qué va a tratar tu charla de hoy. Pues mi charla va a ser una charla, vamos a intentar hacerlo lo más breve posible. Vamos a hablar se titula Una introducción a la geología planetaria y vamos a hablar qué es la geología planetaria y qué estudiamos los geólogos planetarios. Y sobre todo, qué cuerpos, ¿no? Porque parece una cosa como muy difícil o quizá muy extraña porque la conoce muy poca gente, pero vais a ver que es una cosa más de andar por casa de lo que la mayoría de la gente piensa. Muy bien, pues cuando quieras puedes empezar a explicarnos qué es la geología planetaria. Yo Pues misma perfecto. es que cuando hace un tiempo hablé contigo y pensaba en la imagen de un geólogo, pues lo imaginaba como dedicándose al estudio del planeta Tierra. Pues hacemos lo mismo, pero con otros cuerpos del sistema solar, como por ejemplo puede ser la Luna, puede ser Marte, puede ser Mercurio, en fin, todo, digamos, todos los cuerpos que tengan una superficie sólida. Los gigantes gaseosos, por ejemplo, no son objeto del estudio por parte de la geología planetaria, pero sí sus satélites, porque son todos, efectivamente, son todos sólidos y podemos tocarlos y podemos hacer una geología y una historia geológica sobre ellos. Muy bien, Pues nada, pues si queréis, comparto la pantalla perfecto. y comenzamos. Bueno, aquí tenéis el título de la charla, como os he dicho, una introducción a la geología planetaria, y vamos a empezar un pelín por hacer una recopilación de los hechos históricos que nos llevan a la creación de la geología histórica, de la geología planetaria, perdón, porque la geología es una ciencia muy reciente, tiene muy pocos siglos, la geología contemporánea, pero la geología planetaria todavía tiene muchísimo menos tiempo. Y, a ver, si vas así. Vamos a ver, ¿por qué hablamos de la geología planetaria? Bueno, muchísima gente piensa que el estudio de los cuerpos, como por ejemplo puede ser Marte, que lo tenemos en la imagen, en tres visiones distintas, una a través de un telescopio, que es la imagen de la izquierda, luego a la derecha a través de otro telescopio, pero un dibujo ya viendo su superficie, o a la derecha con una imagen de telescopio también, pero mucho más avanzado, el telescopio espacial Hubble. Bueno, ¿por qué esto no es astronomía y es geología planetaria? Bueno, al principio, obviamente, estudiábamos los planetas a través de la astronomía, ¿no? Porque para nosotros no eran más que puntos de luz o de los que podíamos extraer muy poca información. Pero con el avance en la tecnología ya podemos hacer geología en estos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda tenemos la misión Pathfinder, una imagen del año 1997, ahí en pequeño veis al rover Sojourner, o a la derecha veis al Curiosity haciéndose un selfie en el interior del cráter Gale en Marte. Es decir, ya los cuerpos del sistema solar no son objeto de la astronomía, bueno, lo siguen siendo, pero además ahora podemos estudiar su geología, podemos tocarlos, podemos estudiar su composición, cómo están formadas las rocas, en fin, incluso reconstruir una historia geológica de estos cuerpos. Pero es que la geología planetaria en realidad es una ciencia muy joven. De hecho, prácticamente la geología planetaria nace en los años 60, justamente cuando empezamos la carrera espacial y vamos a viajar a la Luna, ¿no? Viajar a la Luna tenía un sentido, en primer lugar, de carrera, a ver quién llegaba antes, si el bloque comunista o el bloque norteamericano, y aparte, pues para poder estudiar la Luna de primera mano y poder traer muestras. Había que enseñar a los científicos, por ejemplo, qué muestras eran las más interesantes para traerlas de allí, ¿no? Y para ello teníamos que enseñarles un poco de geología, en especial geología de campo. De hecho, aquí vemos entrenando a los astronautas, a la izquierda y a la derecha, que estaban entrenando precisamente para ir a la Luna. Bueno, pues uno de los artífices de la geología planetaria es Eugene Shoemaker, que es el señor que veis en la imagen, y que en los 60 se dedicó precisamente a darle un impulso a este campo. De hecho, hasta los 60, prácticamente, como aquel que dice, hasta casi los años 70, ni siquiera éramos capaces de pensar que los cráteres que hoy, por ejemplo, aparecen en nuestro planeta, que están relacionados con los impactos de asteroides o de cuerpos más pequeños, muchísima gente pensaba o que eran muy antiguos o que eran antiguas calderas de volcanes, porque pensábamos que la Tierra era capaz de parar
prácticamente todos los cuerpos que entraban a través de la atmósfera. Sin embargo, este señor que veis aquí se dio cuenta que muchísimos de los cráteres que hay en nuestro planeta, bueno, no quedan muchos visibles, pero hay bastantes, en realidad estaban formados por el impacto de cuerpos contra nuestro planeta. Y a partir de ahí se empezó a gestar un poco ese interés por la geología planetaria. Ya podíamos incluso empezar a investigar cómo se habían formado esos cráteres que en un principio tenían un origen extraterrestre, ¿no? Porque provenían por la colisión de material que caían del espacio exterior. ¿Qué estudiamos en la geología planetaria? Bueno, en la geología planetaria estudiamos cuerpos de lo más diverso. De hecho, nuestro sistema solar es un lugar enormemente diverso en cuanto a tipos de cuerpos, ¿no? Por ejemplo, arriba a la izquierda, esa esfera que tiene un color como si fuera una pizza de curry, es un satélite de Júpiter, se llama Io, y además coincide hay un dato muy importante sobre este satélite, que es es el lugar volcánicamente más activo del sistema solar, incluso por delante de la Tierra, por lo menos que sepamos de momento. Estudiamos cometas como el que veis justamente abajo de Io, que es el 67P Churyumov-Gerasimenko, y que estudió la misión Rosetta, que además llevó una pequeña nave que se posó sobre su superficie para poder estudiarlo mejor. Estudiamos planetas enanos como el que hay abajo a la derecha, que es Ceres, que anteriormente pensábamos que era, bueno, lo definíamos como un asteroide, pero que en realidad encaja más dentro de lo que sería un planeta enano. Arriba a la izquierda, por ejemplo, a la derecha, perdón, tenemos un asteroide, esa roca con forma prácticamente, no sé cómo llamarlo, de dado, o que parece que está esculpida por una persona, en realidad es un asteroide que hemos podido observar, que pasa muy cerca de la Tierra, o en el centro de la imagen que tenemos un meteorito. Los meteoritos nos permiten conocer cuerpos del sistema solar que muchas veces no podemos tocar y que en realidad, pues, como caen en la Tierra, pues los podemos recoger y estudiarlos en nuestros laboratorios, por poner un ejemplo de cosas que podemos hacer con los meteoritos. Afortunadamente tenemos meteoritos que nos sirven, por ejemplo, para reconstruir la historia del sistema solar porque digamos que son fósiles de la formación de los planetas. Incluso tenemos meteoritos que pensamos que provienen, por ejemplo, de Marte y que nos permiten un poco reconstruir cómo es su corteza y cómo puede haber evolucionado su historia, ¿no? Incluso podemos llegar a sacar detalles sobre su atmósfera del estudio de estos meteoritos. La geología planetaria no es una ciencia que podríamos llamar plenamente pura, ¿no? De hecho, quizá es una de las ciencias más mestizas que hay de todas. ¿Por qué? Porque la geología planetaria bebe de muchísimas ciencias y necesita de muchísimas ciencias. Por supuesto, la geología planetaria necesita de la geología, ¿no? Uno puede estudiar la geología planetaria siempre desde el punto de vista de la geología. ¿Por qué? Porque la geología es la ciencia básica en este caso para la geología planetaria, ¿no? Pero hay muchas más ciencias que están involucradas en la geología planetaria. Por ejemplo, tenemos la biología. ¿Por qué? ¿Qué puede tener que ver la biología con la geología planetaria? Bueno, pues muchísimas cosas. Primera, porque hay organismos que pueden ser capaces de formar roca o de formar distintas texturas en la roca, por ejemplo. La física, porque hay muchísimos procesos como el impacto de los meteoritos que tenemos que estudiar a partir de fenómenos físicos. La astronomía, porque tenemos que saber dónde están estos cuerpos y nos ayuda muchísimo para poder localizarlos. Las matemáticas, porque hay que hacer modelos que nos ayuden a comprender determinados fenómenos. La química, porque al final las rocas podemos reducirlo se generan por procesos químicos en muchísimos casos y a través de la química podemos conocer esos procesos y estudiarlos mejor. Y por supuesto, la meteorología y la climatología. Primera, porque la meteorología y la climatología influyen en la formación de las rocas y por supuesto porque en las rocas sedimentarias podemos estudiar muchas veces un registro del clima en cuerpos con atmósfera, como puede ser, por ejemplo, la Tierra o Marte. Qué interesante. ¿Cómo estudiamos la geología planetaria? Pues vamos a ver qué tipo de técnicas usamos habitualmente para el estudio de la geología planetaria. Bueno, pues en primer lugar tenemos el estudio a través de las misiones espaciales, como por ejemplo podemos ver aquí dos cámaras instaladas a bordo de satélites y podemos ir fotografiando la superficie de los distintos planetas, ¿no? Por ejemplo, la foto que hay en el fondo de estas diapositivas es una foto tomada por la cámara HiRISE, que está en órbita alrededor de Marte y que nos permite fotografiar su superficie con muchísima resolución. Una resolución similar a la que, por ejemplo, puede tener Google Earth en las imágenes de nuestro planeta. Son como telescopios grandes, pero formando parte de los satélites, ¿no? Y que nos permiten observar muy bien la superficie. Luego, por supuesto, tenemos las cámaras que somos capaces de instalar en la superficie de los planetas, ¿no? Aquí vemos las cámaras que van a viajar a bordo de la nueva misión que va a despegar a Marte, si no pasa nada, en julio de este mismo año, las Mastcam de
de la Mars 2020 y que irán en el rover Perseverance y que van a poder enseñarnos Marte de primera mano y nos van a ayudar a ver qué rocas tenemos que elegir en ese contexto para poder estudiarlas con mucho más detalle e incluso poder averiguar su composición química desde la superficie. Como decía antes también, por supuesto, aquí tenemos los rovers que son capaces de llegar a una superficie planetaria y moverse a lo largo de kilómetros y de ser capaces de analizar con muchísimo detalle todo lo que encuentra, desde las rocas hasta los gases que hay en la atmósfera. Aquí, por ejemplo, tenemos el Curiosity, que es capaz de ver con muchísimo detalle todo lo que le rodea, o incluso la foto que hay arriba a la izquierda, que se ve el módulo de aterrizaje, un módulo de aterrizaje lunar, se ve incluso el movimiento de los astronautas por la Luna y, por último, el movimiento de un buggy que usaron para moverse por la Luna y poder hacer distintos experimentos y recoger distintas muestras. Se me ocurren tantas preguntas, pero me las voy a reservar. Vale, cuando quieras, no tengo ningún problema en que me digas que tienes una pregunta y yo la resuelvo. ¿Te digo ya? Claro, si quieres, por supuesto. A ver, se me han ocurrido varias mientras las dos últimas diapositivas. Una, bueno, entonces es la anterior. O sea, una es, sí, en esta estaba pensando, ahora que están tantos bulos circulando, ¿no? Y tanta desinformación o tantos puntos de vista conspiranoicos, de esa duda que siempre está ahí, del hombre pisó la luna, no pisó la luna, ¿no? Entonces, esta foto me has dicho que es de la superficie de la luna, ¿no? Claro, si no recuerdo mal si es del Apolo 17. Hay muchísimas fotos hoy en día desde la órbita de la Luna que nos demuestran que el ser humano estuvo allí, que se movió, porque es que encima, como la Luna cambia tan poco, no llueve, no hace viento, prácticamente solamente cambia a partir del impacto de meteoritos, podemos ver registradas todavía el caminito que hicieron los astronautas moviéndose por la superficie de la Luna, además del que hizo el coche. El coche hace mucho más, levanta mucho más suelo de la Luna, ¿no? Pero es que ahí, en donde pone Astronaut Footpath, es el camino que hicieron los astronautas caminando, es decir, como si vamos por el monte y vamos pisando plantas, es algo muy parecido, ¿no? Es decir, si alguien duda incluso ya con esto, obviamente dirá que esto puede haber sido generado por ordenador, ¿no? Pero bueno, hay gente que es muy difícil de convencer incluso con pruebas, ¿no? Ellos aportan pruebas muy raras, ¿no? Como por ejemplo, si le hago una foto a un astronauta en la Luna y en la Luna no hay atmósfera, ¿por qué no salen estrellas en el cielo? Obviamente, porque cuando tú haces una foto de día en la Tierra, tampoco salen estrellas en el cielo, o cuando haces una foto a alguien en la calle de noche, tampoco salen estrellas en el cielo, porque usamos exposiciones muy cortas y las estrellas brillan muy poco con respecto a los sujetos que tenemos en el plano, es imposible que salgan, ¿no? Y como esas hay miles de pruebas que tienen los conspiranoicos con el tema de la Luna. Pero es que, ¿de verdad alguien se cree que si los americanos no hubiesen llegado a la Luna, la Unión Soviética no hubiese dicho algo? Eso es todavía incluso más difícil. Creo que esa es la prueba definitiva de que sí que se llegó a la Luna, ¿no? Y además, vamos a ver, llegar a la Luna es un sitio relativamente accesible y fácil para nuestros estándares. Lo que pasa es que, obviamente, ahora no hay ese empuje de la carrera espacial para volver a ir. Yo creo que en las próximas 2 décadas seguramente volvamos a pisar la Luna, ¿no? Y traeremos muchísimas muestras y demostraremos claramente que llegamos allí y que podemos volver a llegar. Genial. Y en la anterior, cuando estabas explicando que había un asteroide, estabas nombrando asteroides y planetas enanos, ¿no? Exactamente, sí. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia para los que desconocemos toda esta terminología? ¿Cuál es la diferencia entre un asteroide y un planeta enano? Así, si bueno, se para ser un planeta enano tienes que cumplir 3 requisitos. El primero, estar en órbita alrededor del Sol. El segundo, que alrededor de ti no hayan cuerpos de tamaños similares o parecidos que estén, digamos, compartiendo la órbita contigo. Y el tercero, que es el más importante, es una cosa que se llama alcanzar el equilibrio hidrostático. Eso lo resumo en una cosa muy sencilla. Alcanzar el equilibrio hidrostático significa que un cuerpo tenga forma más o menos esférica. Por ejemplo, Ceres, que es el cuerpo que está aquí en la imagen abajo a la derecha, es un cuerpo que sí que alcanzó el equilibrio hidrostático y tiene una forma redonda. Esto ocurre por la suma de un montón de procesos, más aparte del efecto de la gravedad. Los cuerpos muy pequeños es muy difícil que puedan alcanzar este equilibrio hidrostático y
tener una forma redondeada, aunque también depende mucho de la composición. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, Ceres es un cuerpo de bastante tamaño, tiene alrededor de 1000 kilómetros de diámetro, está en órbita alrededor del Sol, pero comparte órbita con muchísimos cuerpos, muchos más cuerpos, está en el cinturón de asteroides, ¿no? Y además comparte órbita con cuerpos también de un tamaño bastante grande. No tan grande como Ceres, pero sí relativamente grande. Es algo parecido a lo que le pasa a Plutón. Eso te iba a Plutón, preguntar. claro, Te iba a preguntar. Entonces, yo tengo un hijo de 3 años, le encanta aprender de planetas y cosas así, y me nombra a Plutón. Digo, ¿qué le tengo que decir? ¿Es un planeta o no? bueno, Plutón para la definición actual no es un planeta. No es un planeta porque comparte órbitas con cuerpos, cumple 2 requisitos, pero no, que es el de estar en órbita alrededor del Sol y haber alcanzado el equilibrio hidrostático, es decir, es redondito, pero no cumple el no compartir órbita con otros cuerpos de tamaño diferente, parecido, de tamaño grande. Entonces, debido a eso, se quitó la categoría de, bueno, hubo una discusión muy gorda, es una discusión bastante compleja y bueno, en fin, que hay gente que está de acuerdo y gente como yo, por ejemplo, que no estamos de acuerdo en la definición de planeta, ¿no? Siempre tenemos que haber gente discordante con ese tipo de cosas. Y a raíz de descubrir otros cuerpos alrededor de Plutón, muy cercanos a su órbita, que tenían un tamaño muy parecido a Plutón, pues se decidió crear una nueva categoría, ¿no? Estos cuerpos no se habían descubierto antes porque los medios tecnológicos no eran suficientes, ¿no? Aunque Plutón se descubrió en 1930. Pero es que hay cuerpos que reflejan la luz tampoco, primera porque están muy lejos y segunda porque suelen tener un color a veces relativamente oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos rojizo, porque tienen sobre su superficie cosas como compuestos orgánicos que le dan un color rojizo y refleja peor la luz. Y esto hace que hayan sido muy difíciles de descubrir hasta ahora, ¿no? Digamos que los últimos 20 años hemos vivido esta revolución de Plutón ser un planeta, no ser un planeta, y es debido a que tenemos una capacidad mejor de poder descubrir otros cuerpos que antes era totalmente imposible. Y entonces ahora sí que se sabe que hay cuerpos de tamaño similar cerca de Plutón. Exactamente, sí. Y Comparte entonces su órbita. ya... Y entonces ya Plutón ha sido denostado a la categoría de planeta enano. Vamos a ver, desde el punto de vista geológico, para muchísimos geólogos, por ejemplo, la definición de planeta debería ser otra diferente, ¿no? Deberíamos quizás hacerla un poco más complejo, pero ya hay mucha gente que dice que si tomara la definición que decimos los geólogos, habría muchos más planetas en vez de haber 9. Entonces, hay siempre una discusión en torno a esto. No obstante, eso no quiere... La definición de planeta simplemente sirve para encajar en un armario o ordenar en un armario los distintos cuerpos del sistema solar. No tiene una trascendencia física tan importante, ¿no? En realidad es lo que ha pasado que ha llevado a que sean los cuerpos tal y como son, que creo que es lo más... ¿Por qué tienen ese tamaño? ¿Por qué han alcanzado la forma esférica? En fin, todo eso, ¿no? La información que se tiene, ¿no? Que se obtiene de ellos y lo que puede aportar, mucho más importante que una clasificación que esté dentro o fuera de una etiqueta, ¿no? Claro, al final la etiqueta es una cosa arbitraria, ¿no? Al final es eso, hacer una categoría para, digamos, que nosotros tengamos fácil para organizar los distintos tipos de cuerpos. Sin embargo, la definición de planetas únicamente no sirve para eso. Si algún día yo creo que haremos una definición un poco más extensa de lo que es un planeta. Yo creo que no estamos muy lejos de eso porque yo creo que cada vez también hay un poco más de discordancia en cuanto a la definición de planeta. Pero bueno, que al final solamente servirá para encasillar las cosas cada uno en su sitio, que no tiene que ser algo muy trascendente ni de mucha importancia. Claro. Es que me lo estabas diciendo y me lo estabas explicando y claro, cada uno pasa la información que va recibiendo por su propio filtro y va encontrando sus asociaciones, ¿no? Y sus analogías con información que ya uno tiene. Y claro, yo me lo llevaba a mi campo, que es el de las altas capacidades, y el debate que hay sobre la definición y la clasificación de las altas capacidades, si incluimos la terminología, el debate que hay sobre la terminología y la clasificación. Y estaba pensando, digo, sí, claro, si al final lo importante es conocer la importancia que tiene el planeta en sí, ¿no? Geológicamente y conocer qué ha ocurrido para que eso se forme de esa forma. No tanto el nombre. Y en mi campo estaba pensando, al final lo importante es conocer al niño, conocer al adolescente o al adulto y
saber qué puede aportar al mundo o cómo se puede desarrollar más allá de dónde Claro, lo efectivamente, es que es así. Vamos a ver. Al final, bueno, con los planetas hay menos problemas porque no son personas, ¿no? Entiendo que es una cosa menos. evidentemente. Pero aún así hay gente a la que, vamos a ver, digamos que es como bajar de categoría o subir de categoría algo, ¿no? Y hay gente a la que, por ejemplo, está estudiando toda la vida esto y obviamente le afecta un poco más o le afecta un poco menos, ¿no? Pero bueno, que no dejan por ser planeta enano o ser planeta de ser más o menos interesante, ¿no? Es una cosa, es únicamente una definición y ya está, sin darle más vueltas. Y perdóname que siga con mis preguntas y te trastoque, te altere el orden Que va ni de, mucho de la menos. exposición, pero también me parece interesante, he visto me has dicho que es un meteorito, no. Lo que está en el centro, el que la imagen está en el centro ahora mismo, Ujú. sí, es un meteorito concretamente metálico. Vale. Es un trozo de hierro de un asteroide. Ujú. Y lo que está abajo a la izquierda es Un cometa. un cometa. Abajo a Vale, la izquierda es un cometa. vale. Lo que estaba de camino a la Tierra, que iba a pasar muy cerca dentro de poco, y creo que el núcleo le ha ocurrido algo, ¿no? Y ahora Ah, está viendo. efectivamente, el cometa C2019 y 4 Atlas Tiene un nombre muy... es un cometa que iba a ser potencialmente brillante, es decir, para verlo a simple vista durante el mes de mayo, pero su núcleo, debido al calor, y el calor hace que empiecen los hielos a sublimarse y se generan tensiones internas, se ha fragmentado hoy he visto una imagen, yo creo que ya habían por lo menos 4 trozos, ¿no? Y por desgracia no se va a ver a simple vista, aparentemente, ¿no? Esto pasa muchísimo con los cometas. De hecho, cada X años hay cometas que empiezan a aumentar su brillo mucho y pensamos que van a ser visibles a simple vista, pero de repente al acercarse al Sol se fragmentan y se rompen. Entonces, es un fenómeno bastante común, ¿no? A veces incluso algunos ni siquiera es que ya se fragmenten y se rompen, es que al pasar en su viaje alrededor del Sol, al pasar muy cerca del Sol, se llegan a, digamos, a evaporar o a sublimar por completo y no queda nada de ellos. Y Pero lo que queda es tan pequeño que es indetectable. Es una cosa claro, muy curiosa, pero ocurre. y entonces no, es que me he acordado de esa información porque eres muy activo en Twitter y te sigo y me voy Sí, sí, enterando un esta poquito de manota. lo que va ocurriendo en ese Es que el campo. otro día para mí fue un shock, ¿no? Porque fui a fotografiarlo para ver cómo estaba el brillo y tal, y cuando hice la foto y vi el borrón que había, dije, uy, ha pasado algo, efectivamente. No había leído lo del día anterior y es que se estaba fragmentando. Entonces, el núcleo, que es una masa de hielo y de polvo, se había roto y empezaba a ser difuso porque se estaba sublimando más rápidamente, ¿no? Es un poco desastre para mí, pero bueno, tenía ganas de ver un cometa, pero ya no va a ser posible. Claro, era un hito. Sí. Y entonces, yo es que soy muy preguntona, perdóname, No pero haga creo que es falta. muy interesante también para los chavales que van a ver esto y los adultos que les guste seguir profundizando en el conocimiento. Eh, ¿Qué diferencia, o sea, fundamental hay entre un meteorito y un cometa? ¿Es cuando impacta en la Tierra se le cambia el nombre o no tiene nada que ver con eso? Vamos a ver, la diferencia más bien sería entre asteroide y cometa. El meteorito es el cuerpo que una vez que pasa la atmósfera y que contra nuestro planeta, lo que queda de él. Y Ah, luego podemos recoger, eso es el meteorito. eso es el De los, meteorito. de los cometas, en gran medida no suele quedar nada, porque son cuerpos formados principalmente por hielo y por polvo, ¿no? A veces sí que se descubren cosas, pero tienen que ser de impactos muy grandes, ¿no? Uh-huh. De lo que queda suele quedar siempre de los asteroides, porque son rocosos, metálicos, en fin. Bueno, hay de otros tipos, ¿no? Pero principalmente los rocosos y los metálicos suelen sobrevivir mejor a la reentrada de la atmósfera y estos asteroides, una vez que sus trozos caen sobre nosotros, los llamamos meteoritos, ¿no? Porque son la roca de la caída, ¿no? Al final. Pero ese Genial. asteroide cuando va por su sitio, lo que pasa es que a veces nos encontramos con ellos y caen. Bueno, caen bastante, de hecho caen bastante a menudo. O sea que no es una cosa muy rara que se encuentren caídas de meteoritos en la superficie de la Tierra. De hecho, hay muchísima gente que va a hacer expediciones, por ejemplo, al desierto o a la Antártida porque son muy fáciles de encontrarlos, ¿no? Una piedra en mitad de una gran llanura de hielo es algo que se destaca mucho. Claro, claro. Bueno, ya te preguntaré luego, ahora que has nombrado la Antártida, te preguntaré luego o, una pregunta que nos ha hecho una de las colaboradoras, Sonia Bayo,
¿Quieres que te lo pregunte luego o te lo pregunto ahora? Como quieras. Luego nos ibas a hablar un poquito, ¿no? de los virus, ¿o te lo pregunto ya? De virus no voy a hablar de hielo en el sistema solar. De hielo en el sistema solar, vale. Pues entonces Sí. te lo pregunto luego, para relacionarlo con el hielo y la pregunta esta que nos ha hecho. Estupendo. Te dejo continuar, discúlpame. Vale, no te preocupes. Vamos a ver. Nos hemos quedado en esta diapositiva, ¿no? No solamente vemos los cuerpos del sistema solar o incluso la Tierra con los ojos que miramos nosotros, como si estuviésemos echando fotos con una cámara normal y corriente. También vemos las superficies en infrarrojo, es decir, vemos el calor que despide la superficie. ¿Por qué? Bueno, esto nos interesa muchísimo. Nos interesa muchísimo porque dependiendo, por ejemplo, del calor que emita una superficie, por ejemplo, en un cuerpo como Marte, vamos a podernos hacer una idea de cómo se encuentran los materiales en la superficie. Por ejemplo, si hay más polvo, si hay más rocas, si hay más hielo, porque sus propiedades térmicas varían muchísimo. O como, por ejemplo, la foto que hay abajo a la derecha, somos capaces de ver volcanes activos, por ejemplo, en Io, un satélite de Júpiter, porque despide mucho calor. Y el calor, pues se ve en el infrarrojo, pues muy bien, ¿no? Pero además, aparte de esto, es muy importante también saber que en la Tierra usamos el infrarrojo de una manera diaria, ¿no? Porque también nos permite detectar erupciones volcánicas en lugares muy remotos. Por ejemplo, hay un volcán muy importante en la Antártida, el Monte Erebus, que tiene un lago de lava permanente en su cráter y nosotros lo vemos siempre desde el satélite porque está en un lugar bastante remoto y lo que vemos muchas veces es como en el infrarrojo se ve su lago de lava calentito y se ve ahí como un punto rojo muy característico. Y esto nos ayuda, por ejemplo, a detectar, como os he dicho, volcanes en la superficie de un cuerpo que está muy lejos como Io. Aparte, además, los infrarrojos nos pueden dar muchas veces información sobre la composición de las rocas, ¿no? En la foto que veis arriba a la izquierda es la foto de un delta como, por ejemplo, puede ser el delta del Ebro. Un delta no es más que un cuerpo de sedimentos que se forma cuando una masa de agua, por ejemplo, un río, llega a otra masa de agua, como puede ser el mar, y esos sedimentos que lleva el río en suspensión o lo lleva arrastrando, empiezan a depositarse porque cambia muy bruscamente la velocidad, ¿no? Bueno, pues aquí arriba a la izquierda tenéis la imagen del delta del cráter Jezero, que es donde va a aterrizar la misión Mars 2020, si no pasa nada, en febrero del año que viene, despega en julio de este año. Y, por ejemplo, hemos visto una cosa muy interesante, que es que gracias a los infrarrojos, hemos podido estudiar mejor las rocas que hay allí y hemos detectado que hay arcillas y carbonatos. Las arcillas son minerales que se forman gracias a la acción del agua y los carbonatos normalmente también se depositan con la ayuda del agua. Obviamente, mirando las imágenes, observamos que hay un delta y un delta se forma. Es necesario que haya unas masas de agua, una masa de agua estable, donde desemboca el río y que se depositen los sedimentos. Pero bueno, esto nos añade información sobre dónde tenemos que poner el rover, sobre qué zona, para poder estudiar mejor estos minerales, porque nuestro interés precisamente con esa misión es intentar buscar biomarcadores que nos digan si allí se pudo haber desarrollado la vida cuando en Marte hubo agua sobre su superficie y habían masas de agua estables e incluso ríos. Y esto no solamente se hace en estos sitios, por ejemplo, donde hay deltas. Normalmente la imagen que hay abajo a la derecha he puesto un mapa de lugares de Marte donde se han descubierto más minerales hidratados, es decir, que tienen el agua en su molécula, o arcillas que se han formado necesariamente por la presencia de agua. Además, también estudiamos la gravedad de los cuerpos. Nosotros siempre cuando hacemos un problema de física ponemos la gravedad siempre como 9,8, 9,81 siempre, ¿no? Pero lo cierto es que la gravedad varía dependiendo del cuerpo donde nos encontremos y varía pues dependiendo de muchos factores, ¿no? Varía en gran medida dependiendo de lo que hay debajo, muy importante porque nos ayuda la gravedad a saber la composición o por ejemplo, o la densidad de las cosas que hay por debajo de la corteza o incluso en la propia corteza terrestre, porque dependiendo si lo que hay debajo pesa más o pesa menos, la gravedad nos atraerá más o nos atraerá menos. Y esto nos ayuda, por ejemplo, para imaginarnos un poco cómo son los cuerpos por dentro, ¿no? Podemos reconstruir la gravedad de los cuerpos hoy en día con bastante eficacia y nos podemos hacer un intento de imagen de cómo son esos cuerpos por dentro, ¿no? Primero hacemos un modelo, digamos, estándar de cómo debería ser y luego con los datos somos capaces de afinar un poco más
de cómo puede ser el interior, ¿no? De si tiene una estructura en capas o si tiene otras cosas por dentro de las que creo que hablaré un pelín más adelante, si no me entiendo mucho. También usamos los terremotos, ¿no? Nosotros aquí en la Tierra pues estamos acostumbrados a que haya pues un número de terremotos bastante elevado. De hecho, se calcula que aproximadamente 500.000 terremotos en nuestro planeta al año. Solamente no se detectan los 500.000, obviamente, porque la mayoría ocurren en lugares muy remotos, pero estos terremotos, la vibración que provocan, nos permite también un poco imaginarnos cómo es por dentro la Tierra o cualquier otro cuerpo donde podamos instalar un sismómetro. Aquí tenemos instalado el sismómetro que dejó la sonda InSight sobre Marte, es esa cupulilla que veis sobre la superficie de Marte. Ya ha detectado, pues si no recuerdo mal, unos 450 terremotos desde que ha sido instalado. Fue instalado en el año 2019. Y bueno, nos está dando una información tremenda sobre cómo funciona el interior de Marte y cómo va a ser su estructura. Todavía no está todo publicado porque el análisis de datos es lento y se necesitan muchísimos más terremotos, pero ya hemos detectado terremotos en Marte. ¿Por qué es importante detectar terremotos en Marte? Bueno, pues los terremotos de nuestro planeta son un reflejo de nuestra actividad interna. Nuestro planeta se mueve por dentro. Nuestro planeta tiene una tectónica de placas, tiene volcanes, pero Marte, en teoría, se enfrió por dentro. Marte es un planeta frío. Los volcanes que había están totalmente inactivos. ¿Por qué hay terremotos? Bueno, pues hay terremotos precisamente por lo contrario a la actividad interna. Cuando un cuerpo empieza a enfriarse, podemos pensar en cualquier cosa. Cuando las cosas se enfrían, se contraen. Bueno, pues al enfriarse y contraerse, las rocas, cuando empiezan a contraerse, también se fracturan, formando fallas que a su vez generan terremotos. Así que, para que veáis que incluso en lugares como por ejemplo no solamente Marte, en la Luna también hemos podido instalar sismómetros durante las misiones Apolo y hemos podido estudiar con gran detalle los terremotos que ocurren. Y muchas veces son terremotos asociados al enfriamiento del planeta. Al contrario, muchas veces que lo que pasa en la Tierra, ¿no? Que son terremotos generados precisamente por lo contrario, por la actividad y por el calor interno de nuestro planeta. Aquí, por ejemplo, he puesto, no sé si se escuchará, he puesto cómo se escucha un terremoto de Marte, ¿no? A ver si, no sé si se escucha. Creo que se escucha un pelín. ¿No se escucha? ¿Eso? Sí. A ver, ahora. ¿Se oye? Sí. Como un rumor. Sí, como un rumor. Bueno, pues eso es un vídeo, se ha acelerado un poco el sonido para que sea audible para nosotros. Y es que hemos podido detectar terremotos en Marte, ¿no? Y para que la gente los vea bien, pues lo hacemos audible, ¿no? También ahí habéis escuchado un pequeño ruido ahora, que es el movimiento del brazo robótico de la InSight, porque también genera vibraciones y esas vibraciones, pues al final somos capaces de captarlas en los sismómetros, ¿no? Sismómetro. Sismómetro. Claro, te escuché hablar con Marta Ferrero en la entrevista que te hice en radio y sí que le hiciste una aclaración entre sismómetro y sismógrafo. Efectivamente, el sismógrafo era el instrumento tradicional que iba pintando el sismograma conforme pasaba el tiempo, pero ahora los sismógrafos son digitales, es decir, en realidad son sismómetros porque solamente lo medimos. Sí que es verdad que luego recogemos el sismograma y lo pintamos, pero en un ordenador. Ya no tenemos el registro en papel como teníamos antiguamente. Eso es muy curioso, ¿no? Ha cambiado, la verdad es que ha cambiado muchísimo la tecnología para bien, en un sentido, pero para mal porque ha perdido esa visión romántica de que te dibujaba sobre el papel el sismograma del terremoto. Eso era muy curioso. Y también ahora podemos, bueno, no sabemos si este instrumento se va a desplegar finalmente bien, es otro instrumento que va con la InSight, que es la sonda de temperatura, que lo que tendría que hacer si finalmente se consigue instalar a la profundidad que tiene que estar, que es entre unos 3 y 5 metros, se llama el topo o la sonda de temperatura, que lo que hace es intentar estudiar el calor que procede del interior de Marte, ¿no? Y eso nos permitirá también hacernos una imagen de si Marte está totalmente frío por dentro o si no está totalmente frío y, bueno, cómo es también un poco su estructura interna. Desgraciadamente, llevamos bastante tiempo viendo con un poco de terror en la instalación de esta sonda porque no ha funcionado bien su mecanismo por varias razones, ¿no? Principalmente porque el suelo tiene unas propiedades seguramente muy diferentes a las que pensábamos y pensábamos que iba a poder ser capaz de golpear y de penetrar, pero cada vez que llega hasta cierta profundidad rebota.
Y bueno, esperamos que en los próximos meses los ingenieros sean capaces de resolver estos pequeños problemas y que llegue a su profundidad y seamos capaces un poco de conocer mejor el interior del planeta Marte. Luego también usamos una técnica muy interesante, sobre todo desde los satélites, que es el radar. Bueno, igual que usamos el radar para, por ejemplo, detectar los aviones, ¿no? Cuando está cerca de un aeropuerto, o en temas militares, ¿no? Para detectar aviones militares que puedan entrar en nuestro espacio aéreo. Bueno, pues la misma técnica de radar, una técnica muy parecida, la podemos usar para estudiar las cosas por dentro. Es decir, nosotros emitimos una señal de radio con una antena, la disparamos sobre el suelo y escuchamos ese eco. No solamente nos llega un eco, nos llegan varios ecos y cada eco representa pues un contraste diferente o una capa diferente. Bueno, pues nosotros recogemos esos ecos y luego reconstruimos una imagen. Gracias a estas técnicas modernas de radar, por ejemplo, hemos podido estudiar el interior de los casquetes polares de Marte, por ejemplo, y como podéis ver, pues se pueden ver incluso muchísimas capas en el interior de los casquetes polares de Marte y que no sabemos todavía muy bien qué representan, si representan ciclos climáticos probablemente o si representan cualquier otro tipo de fenómeno. Nuestro planeta, los casquetes polares también tienen una estructura, ¿no? Lo que pasa es que aquí la suerte que tenemos es que podemos ir al casquete polar, por ejemplo, podemos ir a la Antártida o podemos ir a Groenlandia y pinchar, bajar 1000 metros, 2000 metros y poder sacar esa estructura y tener muchos más detalles. En Marte, de momento, tenemos que conformarnos con ver la estructura interna a través de las ondas de radar, pero es muy interesante porque ya nos permite ver ciclos y nos permite ver cosas de mucho detalle. Y también a lo mejor os permite ver las capas, ¿no? Y conocer un poco más la estructura. Claro, efectivamente. Para poder luego, si queréis, perforar, ¿no? Exactamente. Digamos que ahora nos sirve como un trabajo previo, ¿no? Pero bueno, de ahí a que podamos ir a perforar los casquetes de Marte todavía nos queda un poco. Espero que las misiones robóticas avancen lo suficiente como para poder permitirnos estudiar los casquetes polares de Marte. Esto que parece una tontería, ¿qué sentido tiene estudiar los casquetes polares de Marte? Bueno, tiene un sentido fundamental. Y es que intentando conocer cómo funciona el clima allí y su atmósfera allí, nos va a ayudar quizá en el futuro también a conocer mejor nuestro clima y a modelarlo mejor. Es una cosa que parece una ciencia muy básica, pero que en realidad tiene una utilidad directa sobre la Tierra. Pero bueno, la ciencia básica ahora mismo es fundamental, la ciencia básica, ¿no? Se ha puesto en valor, ¿no? Ahora con todo lo que nos ha ocurrido. Efectivamente, la ciencia hemos básica dicho, menos mal que había ciencia básica ya hecha. Menos mal que todavía hay gente que se dedica a estudiar virus en animales, porque, bueno, o incluso virus que pueden no hacerle nada al animal porque convives con él perfectamente. Es una cosa a la que nadie le podría dar ninguna importancia a lo mejor, pero en la que se invierte dinero. Pero es que, claro, muchas veces vemos la ciencia como algo que da beneficio o que no da beneficio. Bueno, quizá hoy no da beneficio, pero quién sabe si dentro de 20, 30 años puede ser una cosa útil y es un avance que ya tenemos hecho. Pero siempre intentamos buscarle la utilidad al final, ¿no? Sí. Muchas veces al principio no se ve la utilidad final de un avance, pero sí que la tiene. Es frecuente porque además, bueno, será también por la forma en la que todo lo medimos con una utilidad también económica, porque claro, ¿qué utilidad tiene el conocer? El propio hecho de conocer algo y de querer aprenderlo también es útil, ¿no? Para uno. Pero claro, cuando ya tienes que hacer una inversión económica, tienes que justificarlo de alguna forma. Hay que justificarlo, por supuesto, pero yo creo que cosas de este tipo nos hacen un poco poner más en valor la importancia de la ciencia básica. Al final, si no hoy, dentro de 20 años nos hará falta para algo y si ya lo hemos hecho, pues eso que ganamos, ese tiempo que ganamos, que ahora, por ejemplo, se ha demostrado que es muy valioso. Eso es. Y bueno, otra forma que tenemos de estudiar, de hacer geología planetaria es yendo a los sitios y excavando las rocas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del Curiosity que es capaz de excavar en el suelo con su taladro y poder extraer pues, material y poder analizarlo químicamente y saber de qué están compuestas las rocas. Esto es importantísimo porque ahora tenemos esa capacidad analítica y somos capaces de ir a un sitio, coger muestras y estudiarlas in situ. Desgraciadamente, no con tanta calidad como podríamos hacerlo a la Tierra, porque hay limitaciones de peso y no podemos llevar una máquina que mida como una habitación a Marte. Tenemos que llevarlo todo. Los instrumentos digamos que hay instrumentos que en nuestro planeta perfectamente pueden pesar 200, 300, 400 kilos y en Marte pesan 15 o pesan 20. O sea, imaginaos la gran miniaturización que se requiere para poder viajar, por ejemplo, a Marte y poder extraer muestras y analizarlas ahí. Porque de momento traerlas va a ser muy difícil.
Y la forma, digamos, pobre, por decirlo de alguna manera, de estudiar la geología planetaria es a través de los meteoritos. Hay meteoritos de varios tipos, ¿no? Tenemos meteoritos más primitivos, como por ejemplo pueden ser los condritos, que es ese meteorito que veis ahí al principio. Luego meteoritos un poco más evolucionados, que son los acondritos, meteoritos metálicos, meteoritos que son mezcla de metálicos y rocosos, en fin. Hay muchos tipos de meteoritos. Cada meteorito nos cuentan historias diferentes, cada tipo de meteorito. Uno nos cuentan, son fósiles de la formación del sistema solar, como por ejemplo pueden ser los condritos. Hay meteoritos metálicos que suponemos que en realidad vienen del núcleo de cuerpos que ya se habían formado, pero por las colisiones bestiales salieron disparados y en algún momento nos los encontramos por el camino y cayeron sobre la superficie de la Tierra. Y claro, tenemos que estudiar un poco la relación de todos estos meteoritos como un puzzle, ¿no? Un puzzle que nos va contando un poco la historia del sistema solar, pero con muestras muy diferentes y de lugares muy diferentes. Es un puzzle muy interesante y que afortunadamente está teniendo un auge en los últimos años y nos está permitiendo descubrir meteoritos de Marte, con los que podemos completar más piezas de nuestro planeta y hacer un análisis más concreto del planeta rojo. Y bueno, al final, todo este tipo de cosas, lo que intentamos es reconstruir un puzzle de nuestra propia historia, ¿no? El sistema solar es una cosa que se formó, nuestro sistema solar había una nebulosa formada por polvo y gas interestelar, que a su vez, por algún proceso que provocó que empezara un colapso gravitatorio y empezara a formarse su estrella, y alrededor de la estrella, la nube de polvo y de gas que se formó, fue dando lugar a los planetas. Bueno, pues todas las piezas de la geología planetaria al final también nos intentan enseñar cosas sobre el origen del sistema solar para intentar reconstruir cómo puede ser nuestra historia, cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí, cómo es posible que los planetas son como son, pero que el ser humano, por ejemplo, ahora mismo, pues esté sobre la Tierra y cómo ha podido la evolución llegar hasta aquí. Bueno, pues para eso necesitamos reconstruir a partir de muchas piezas la historia de nuestro sistema solar. Además, hoy somos capaces de incluso ver la formación de otros sistemas planetarios, ¿no? ¿Cómo podría haber sido nuestro sistema solar en el pasado, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en la imagen que veis en color azul, la que está a la izquierda, que pone Beta Pictoris, vemos un disco protoplanetario, es decir, donde se están formando los planetas, el disco de gas y polvo que hay alrededor de las estrellas, pero de canto. Estamos viéndolo desde nuestro punto de vista, lo estamos viendo así de canto, ¿no? Y vemos esa dinámica, cómo funciona. A la derecha tenemos otros discos protoplanetarios también vistos, pero en vez de verlos de canto, los estamos viendo de frente, más o menos, ¿no? En algunos un poco más inclinados y otros menos. Bueno, pues en los huecos que vemos en estos discos protoplanetarios, que son huecos más oscuros, porque si veis, digamos que las zonas más densas de ese disco de gas y polvo son las más amarillas y las menos densas son las más oscuras, en esos huecos es donde se están formando los planetas y están empezando a barrer de alguna manera para ellos todo ese material y por eso van dejando esa estructura con forma de anillo. Bueno, eso somos capaces de verlo ahora. Estamos empezando a ver la formación de otros sistemas solares que nos puede contar un poco cómo fue la dinámica del nuestro. Desgraciadamente están todos muy lejos, nos cuesta muchísimo verlos, pero ya empezamos a tener imágenes muy claras. También, como decía antes, he dicho que efectivamente los meteoritos para nosotros muchas veces algunos son fósiles de la formación del sistema solar, pero los cometas, por ejemplo, también son fósiles del sistema solar. Hemos podido estudiar con mucho detalle, por ejemplo, el que está abajo a la derecha, que parece un patito de goma, que es el cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko, porque hemos podido ir ahí a visitarlo, ¿no? Con mucho detalle. Y son cuerpos primitivos porque han sufrido muy pocas alteraciones de la formación del sistema solar y nos pueden decir, por ejemplo, ayudarnos a hacernos una idea de preguntas como ¿de dónde viene el agua de la Tierra? ¿Viene de la propia formación de la Tierra o vino después a través de la caída de cometas y de meteoritos? Bueno, y de asteroides, perdón. Bueno, pues este tipo de cuerpos nos pueden ayudar muchísimo. O como, por ejemplo, el que veis arriba a la derecha, que es Ultima Thule, que es un cuerpo que visitó la sonda New Horizons, un cuerpo binario que al final acabó seguramente chocando y formando esa forma de muñeco de nieve, pero que también es muy primitivo y es una cosa muy llamativa, ¿no? Pero incluso a pesar de que hay cosas muy primitivas en el sistema solar y que nos pueden servir como fósiles, las cosas siguen cambiando. La imagen de la izquierda es la colisión de dos asteroides en el cinturón de asteroides. Por eso vemos un puntito
que sería lo que ha sobrevivido de esa colisión, que sería un asteroide seguramente, y esa cola tan larga detrás de polvo que ha quedado tras él. El sistema solar ha evolucionado muchísimo en los últimos 4.500 millones de años y sigue evolucionando también. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que creo que he dicho al principio, y es que en el sistema solar estudiamos, la geología planetaria estudiamos los cuerpos sólidos. Estudiamos, por ejemplo, cuerpos como Mercurio, que es el que tenéis a la izquierda, que es un cuerpo sólido, es un planeta, y estudiamos el que tenéis a la derecha, que es Plutón. Pero, sin embargo, no nos dedicamos a estudiar per se planetas como Júpiter, aunque sí que estudiemos al final sus satélites. Vamos a entrar un poco ya más en materia, para que ya la última parte de la charla, y vamos a ver algunas de las cosas que estudiamos en la geología planetaria. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que estudiamos son los cráteres de impacto. Miremos donde miremos en el sistema solar, hay cráteres. De hecho, os diría que en la Tierra también hay muchos cráteres de impacto. Lo que pasa es que la mayoría son borrados con muchísima eficacia por la atmósfera de la Tierra. Por eso vemos tan pocos cráteres de impacto, pero los hay. De hecho, si buscáis en Google Earth Meteor Crater, por ejemplo, veréis algún cráter de impacto relativamente reciente. Hay cráteres bestiales. Por ejemplo, tenéis el cráter Stickney, que es el cráter grande que veis en la imagen de la izquierda sobre Phobos, un cráter de 11 kilómetros de diámetro. Es un cráter realmente bestial. Y a la derecha tenemos un cuerpo como Mimas, que es un satélite de Saturno, que también tiene un cráter que es muy llamativo, que nos hace que parezca este satélite de Saturno algo así como la estrella de la muerte, ¿no? Es un satélite que existe de verdad de Saturno, que se llama Mimas, y que tiene esa forma tan característica. ¿Por qué nos interesa tanto los cráteres? Bueno, aparte de porque contando el número de cráteres y su tamaño nos permite hacernos una idea de la edad o de qué poco ha cambiado una superficie de un planeta o de un asteroide o de un satélite. Precisamente los cráteres de impacto que se forman podrían haber sido lugares adecuados para la vida, porque todo ese calor que se genera en esos lugares puede formar como chimeneas hidrotermales, esas que vemos en los documentales, ¿no? Esas chimeneas que tiran una especie de agua muy negra en el fondo de los océanos, pues seguramente se habrían formado en muchísimos cráteres de impacto y podrían haber sido lugares donde la vida se podría haber formado, porque eran lugares donde había mucho intercambio de energía, mucho intercambio de elementos y donde podría haberse formado ambientes protectores después de algo tan catastrófico como la caída de un asteroide sobre la superficie de un planeta. Para que os hagáis una idea, aquí os he puesto un mapa de la gran cantidad de impactos de asteroides que tenemos en nuestro planeta y que hoy podemos reconocer. Hay muchísimos. Fijaos que está prácticamente el mundo lleno, solamente que hay muchísimos que han sido borrados para siempre. De hecho, es que se borran muy fácilmente, ¿no? Aquí arriba a la izquierda tenemos un cráter canadiense, el cráter de Manicouagan, que si lo veis, pues a mí, desde luego, menos un cráter me parece cualquier cosa, me parece un embalse de agua, ¿no? Pero en realidad es un lago que hay dentro de un cráter. Lo que pasa es que la erosión y muchísimos otros procesos posteriores le han dejado esa forma tan característica. O abajo a la derecha tenéis el cráter Barringer, el Meteor Crater, que tiene una forma de cráter muy clásica, ¿no? Ahí donde la foto que ponía al principio de los astronautas entrenando para ir a la Luna se tomó precisamente en ese cráter porque está en Estados Unidos y lo tenían muy a mano. Los cráteres, ya os decía, son fundamentales para estudiar la edad de las superficies de los planetas y de los satélites y de los asteroides y de todo. Arriba a la izquierda tenéis 3 imágenes, ¿no? Pues digamos que son 3 superficies diferentes y van de más joven a más vieja. Si os fijáis en la imagen de la izquierda hay menos cráteres, la de en medio hay más cráteres y en la de la derecha hay muchos más cráteres. Pues bueno, digamos que ahí podemos hacernos una imagen relativa de cuánto de más joven o de más vieja es una superficie planetaria por el número y el tamaño de los cráteres. O como, por ejemplo, abajo a la derecha, que tenemos una imagen de Encélado, que es un satélite de Saturno muy activo, y en el que podemos ver que hay muy pocos cráteres, es decir, que ese cuerpo está cambiando. Hay arrugas, hay algunas zonas con cráteres, pero principalmente lo que vemos son arrugas. No hay muchos cráteres en su superficie. Eso nos indica que algo pasa, que algo está cambiando ese cuerpo por fuera. Otra cosa que podemos ver en la superficie de los cuerpos del sistema solar es la huella del agua, ¿no? Desgraciadamente, huella del agua, como tal, solamente podemos estudiar de momento en 2 cuerpos, ¿no? En la Tierra y en Marte. Bueno, pues en Marte hemos descubierto redes fluviales
fruto de la lluvia. Es decir, en Marte hubo un momento en el que llovía del cielo. Entonces se forman esas redes con formas ramificadas que veis en la imagen de arriba a la izquierda, por ejemplo, porque llovía y se formaban estas redes de los ríos, como, igual que hay en las montañas de nuestro planeta. También, como antes he hablado del delta del cráter Jezero, os he puesto una imagen comparándola con el delta del río Mississippi. Si os fijáis, tiene una forma muy característica como de pata de gallo, o más o menos, y que es la forma de un delta, que nos dice que en Marte hubo agua, que hubo masas de agua estable y que se formaban deltas, ¿no? Entonces hemos podido estudiar con mucho detalle estas formas, en este caso, desde la órbita del planeta rojo. Qué curioso. Y por supuesto, en Marte tenemos uno de los grandes clásicos del agua en el sistema solar, ¿no? Que es el sistema de cañones de Bayes-Marineris. Es un sistema de cañones tan grande que, si os fijáis, tiene de longitud más, propiamente dicha, más que la dimensión de todos los Estados Unidos de largo. Es un sistema gigantesco en el que a veces entre lado y lado del cañón tenemos aproximadamente unos 200 kilómetros y bastantes kilómetros de profundidad, y por el que suponemos, no sabemos que circulaba una gran cantidad de agua, porque la imagen que hay, por ejemplo, abajo a la derecha, es una imagen, si os fijáis, hay como una especie de montículos con una forma así como aerodinámica, como si fuera la sección del ala de un avión, y que nos indica que ahí había algo que pasaba. Sabemos que es agua, y ese agua le daba esa forma tan aerodinámica a estas islas que había en la desembocadura, por ejemplo, de Bayes-Marineris, porque circulaba una gran cantidad de agua. También en los últimos años hemos descubierto una cosa muy curiosa en Marte que se llaman líneas recurrentes de ladera. ¿Por qué? Porque aparecen recurrentemente en laderas, es decir, las pendientes de determinados sitios de Marte, normalmente durante la primavera y en zonas y en laderas orientadas al Sol, ¿no? Aparecen unas líneas negras que con el tiempo iban borrándose, ¿sí? Porque en Marte el polvo acaba cubriéndolo todo de una manera muy efectiva y muy rápida, ¿no? El caso es que se veían unas líneas que iban apareciendo en pendientes durante la primavera de color oscuro. Bueno, pues algunos científicos piensan que estas líneas en realidad están formadas por la salida de agua desde el interior de Marte hacia afuera en momentos muy concretos, y estas pequeñas salidas de agua, conforme bajan ladera abajo, es un agua no dulce, es una salmuera que permite que a la temperatura tan baja de Marte el agua esté en un estado líquido, y que esa salmuera baje ladera abajo y digamos que manche por encima el polvo, y poco a poco con el tiempo vaya desapareciendo. No está muy claro que finalmente sea agua, pero los científicos, una de las posibilidades que discuten es esta. Pero bueno, si fuera agua serían lugares muy interesantes, porque nos indicaría que debajo de la superficie de Marte, en determinados momentos, aparte del hielo, puede haber un sistema de acuíferos y de agua que, ¿por qué no?, podría quizá albergar vida. Y no piensan que puedan ser simplemente sombras de dunas, o sea, que se vayan formando A veces ocurren en Marte, pero los deslizamientos por las dunas los tenemos muy, muy bien localizados. Entonces, estos son cosas más grandes, son líneas más grandes que logran recorrer, digamos, una distancia mayor. Las dunas muchísimas veces forman una zona un poco más ancha, estas suelen ser muy finillas, son como hirillos, y las dunas, cuando hay un deslizamiento, normalmente además vemos que se forma una zona, digamos, de cuenco o de anfiteatro, y a partir de ahí baja toda la arena. Que de hecho sí que las vemos. El Curiosity de vez en cuando se mueve por el cráter, forma pequeños deslizamientos en las dunas, y también somos capaces de verlos. Y sería muy interesante que fuese agua. Sería muy interesante, de hecho estamos todos deseando que sea agua. Claro. Lo que pasa es que de momento, y por suerte, los protocolos de protección planetaria no nos permiten acercarnos a esos sitios. ¿Por qué? Porque no nos fiamos de que vayamos a Marte con una misión que no esté correctamente o desinfectada de la mejor manera y llevemos vida de la Tierra a Marte. Porque sabemos que cierto tipo de organismos tienen una gran resistencia y seríamos capaces de llevarlos allí y de una manera vulgar, liar la parda. Porque claro, estamos seguros de que si nuestros organismos encontraran agua en Marte serían capaces de vivir allí. claro, Y eso nos da de momento un poco de miedo. Seguramente pasaremos décadas hasta poder llegar allí a tocar este tipo de cosas. Claro, claro. Y antes se hablaba del radar, la importancia que tiene el radar para el estudio de los planetas, incluso también lo usamos bastante en la Tierra, ¿no? Bueno, pues el radar, como os decía antes, nosotros lo que estudiamos son los ecos de la señal que nosotros emitimos, y a veces estos ecos
pues nos descubren que hay distintas capas o nos ayudan a descubrir la geometría entre las distintas capas, por ejemplo, de hielo. Pero a veces los ecos son diferentes y nos descubren otras cosas. Hace 2 años, uno de los radares que están en órbita alrededor de Marte ahora, que viaja a bordo de la misión Mars Express, descubrió una cosa muy rara cerca del polo sur de Marte, ¿no? Descubrió unos ecos característicos y seguramente algunos científicos interpretan este tipo de ecos como que hay lagos de agua debajo de las capas de hielo en el casquete polar sur de Marte. Algo que llamamos lagos subglaciales. En la Tierra, por ejemplo, en la Antártida, debajo de la capa de hielo encontramos lagos de agua, que algunos llevan aislados miles y miles de años. Bueno, pues en Marte parece que podríamos haber encontrado lagos también debajo de algunos de los casquetes de hielo, lo cual nos abre de nuevo la posibilidad de la existencia de agua en la superficie de Marte hoy en día, y sobre todo de un ambiente resguardado y quién sabe si habitable para la vida en Marte tal y como la conocemos. Esto es importantísimo. Sí, sí. Pero es que ocurrió hace unos años, bueno, la historia se remonta a una década ya, cuando la sonda Cassini llegó al sistema de Saturno, pues también puede ver también lleva un radar y también dejó caer una sonda en uno de los cuerpos quizá más interesantes del sistema solar, un satélite que se llama Titán. Bueno, pues cuando empezaron a estudiar este cuerpo con detalle, empezamos a descubrir que en Titán aparecían redes fluviales, que aparecían lagos y que muchas redes fluviales incluso desembocaban en los lagos y que a veces estos lagos, por decirlo de alguna manera, subían y bajaban el nivel de las aguas. Bueno, para que os hagáis una idea, en Titán la temperatura media es de 180 grados bajo cero. Es decir, ¿cómo puede ser que en un satélite de Saturno, donde hay 180 grados bajo cero, hayamos encontrado lagos? ¿Cómo puede ser que haya redes fluviales a 180 grados bajo cero? Bueno, pues todo tiene una explicación. Resulta que en Titán las redes fluviales que vemos y los lagos no están formados por agua. En realidad están formados por hidrocarburos como puede ser el metano y el etano, que llueven desde la atmósfera, porque es una atmósfera y un satélite muy rico en compuestos orgánicos. Y estos compuestos orgánicos, a esa temperatura, algunos son capaces de estar en estado líquido, en estado gaseoso, de formar nubes y de crear un ciclo hidrológico como el que vemos en nuestro planeta, pero de algo muchísimo más exótico. Seguramente si pudiéramos ir a Titán y navegar sobre sus mares o intentar bañarnos en sus mares y en sus lagos, seguramente sería una cosa con un agua, por decirlo de alguna manera, con una consistencia, pues, como la brea, no sé, algo muy, muy plastilinoso, como el chapapote, alguna cosa así, algo muy desagradable. Bueno, pues esto es muy curioso porque esto es algo que era realmente pues, inesperado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y ocurre, hay un ciclo hidrológico, pero de otros compuestos, y esto hace que el sistema solar pues, sea un lugar realmente diverso. Y bueno, aquí os he puesto una imagen para que veáis, ¿no? En Marte suponemos que hubo agua, porque lo vemos en las pruebas que tenemos en el registro geológico, y os he puesto una composición de cómo podía haber sido algunos de estos masas de agua que podía haber habido Marte pues hace 4.000 o 3.500 millones de años, por poner una fecha, ¿no? Cómo podía haber sido su atmósfera, en fin. Muchísima gente lo que quiere es terraformar Marte, no hacer Marte un lugar parecido al de la Tierra, pero parece que eso es muy difícil porque parece que Marte no tiene suficientes elementos como para poder generar una atmósfera solamente con sus propios medios, ¿no? Pero bueno, como ejercicio para pensar, es muy interesante que en algún momento de la historia seamos capaces de convertir planetas que ahora son inhabitables en planetas habitables sin necesidad de llevar una escafandra. Luego, quizá otra cosa que es muy, muy común en nuestro sistema solar son los desiertos, ¿no? Bueno, en nuestro planeta los desiertos pues los tenemos bastante conocidos, ¿no? Aquí cerca, por ejemplo, como gran desierto tenemos el desierto del Sáhara. Un desierto pues no es más que una gran extensión formada normalmente por roca y por arena. Bueno, pues en Marte tenemos grandes desiertos formados por una gran cantidad de arena, otras zonas con menos arena, y en el que incluso antes pensábamos que en Marte las dunas no estaban activas porque la atmósfera es muy tenue
y que no era capaz de mover los granos de arena, que fijaos si pesa poco un grano de arena, pero como la atmósfera de Marte es muy tenue, pensábamos que no era capaz de mover estos granos de arena de las dunas. Bueno, pues hemos descubierto en los últimos años, como podéis ver en esta animación, que las dunas, algunas, todavía siguen migrando, moviéndose y cambiando su aspecto. Esto es muy curioso porque también era algo un poco inesperado. Antes hablaba de Titán y decía que Titán tiene un ciclo hidrológico, pero Titán es un mundo mucho más curioso. Bueno, habéis visto en la imagen que he puesto antes de los lagos y de los ríos de Titán, he dicho que efectivamente habían ríos que estaban excavados sobre Titán, pero es que en realidad en Titán los ríos y los lagos no están excavados sobre una corteza rocosa, sino que la corteza de Titán en realidad está formada por hielo, pero que a esas temperaturas se comporta de una manera muy parecida a la de la roca. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos a Titán también encontramos desiertos de arena. ¿Cómo es posible que a 180 grados bajo cero, con una corteza formada por hielo y no por roca, haya un desierto de arena? Bueno, porque la arena, porque las piedras de Titán no están formadas por arena, por roca, ni por trocitos de roca, sino que están formadas por trocitos de hielo seguramente. Y al final, a esas temperaturas, se comporta de una manera muy parecida a la que lo hace la arena en nuestro planeta. Y esto fue muy curioso porque las imágenes que estáis viendo aquí, por ejemplo, las en blanco y negro que hay a la derecha y arriba a la izquierda, son dunas lineales de unas dimensiones muy grandes, muy parecidas a las de los desiertos terrestres, pero en realidad formadas por granos de hielo. Pero es que cuando aterrizó la sonda Cassini la sonda Huygens, en Titán, descubrió cantos rodados en Titán, cantos rodados de hielo. Y para que se forme un canto rodado, tiene que haber una corriente de agua, en este caso de hidrocarburos, que se mueve por la superficie, que va rompiendo por la erosión la superficie y va dándole con el tiempo esa forma redondeada. Pues es una imagen similar a la que tendríamos en una rambla de nuestro planeta, pero en donde los cantos rodados en realidad son cubitos de hielo. O sea que es una cosa muy, muy, muy exótica. Se parece a nuestro planeta de alguna manera, pero por otro lado es una cosa muy extraterrestre. Luego tenemos los volcanes, ¿no? En nuestro planeta estamos pues acostumbradísimos a ver erupciones volcánicas, ¿no? Pero durante todo este tiempo llevo hablando de muchísimos cuerpos y no he hablado en ningún momento, por ejemplo, de Venus. Parece que me he dejado a Venus para el final. Bueno, pues resulta que Venus es un planeta de una dimensión muy parecida a la de la Tierra, pero tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que está completamente cubierta por nubes, de tal manera que su superficie no podemos verla desde la Tierra continuamente, como sí que, por ejemplo, podemos hacerlo con la de Marte, ¿no? Otra peculiaridad es su alta temperatura. En Venus hay una temperatura media de 480 grados centígrados, una temperatura pues bastante infernal. Esto nos hace muy difícil, salvo con determinadas misiones que también usan el radar, o otras que son capaces de ver en determinadas ventanas del infrarrojo, nos permite ver la temperatura que emite en superficie, pues muy pocas veces podemos ver lo que se cuece en Venus, ¿no? Pero suponemos que si Venus está formado por una composición similar a la Tierra y tiene un tamaño similar al de la Tierra, tiene que tener volcanes como la Tierra porque todavía no se ha enfriado. Tiene que ser un planeta geológicamente vivo. ¿Pero qué pasa? No podemos verlo directamente, pero sí que podemos verlo de una manera indirecta. Gracias a la tecnología de radar hemos podido pintar sobre el mapa de Venus muchísimos lugares que parecen volcanes similares a los de la Tierra, entonces podemos decir que hay volcanes en Venus, pero como eso no es suficiente, sino que además tenemos que tener más pruebas, lo que hacemos es, de momento, olfatear su atmósfera, es decir, vemos cómo varía su composición en la atmósfera y detectar si hay cambios relacionados con los volcanes, que sí que hemos podido detectar cambios que parece que podrían indicar que han entrado volcanes en erupción en unos momentos recientes, que es la imagen que tenéis arriba a mano derecha. Hemos detectado picos de dióxido de azufre, que es un gas muy volcánico en nuestro planeta, en la composición de la atmósfera y que nos podrían indicar que Venus está volcánicamente activo, pero abajo a la derecha tenéis una imagen que lo que digamos que nos muestra es el calor o la temperatura de la superficie de Venus. Bueno, pues en Venus hay cosas que nos recuerdan mucho a los volcanes terrestres porque su forma, con la forma de cono perfecta y con un cráter en el centro que nos recuerda mucho a los volcanes de la Tierra. Entonces suponemos que los procesos tienen que ser similares. Bueno, pues una sonda que es capaz de detectar la temperatura de la superficie de Venus se ha dado cuenta que sobre uno de los volcanes hay una temperatura mucho más alta que la que hay alrededor del volcán. Esto nos sugiere
que en la cima del volcán podría haber habido una erupción relativamente reciente, quizás en los últimos cientos de años. Digo cientos de años porque en Venus la temperatura es tan alta que las cosas tardan mucho más en enfriarse que en la Tierra. Entonces esto nos indicaría que Venus sigue de alguna manera geológicamente activo, como sospechamos por otras cosas, como por ejemplo que no tiene tantos cráteres de impacto y que nos hace a la idea de que Venus sigue de alguna manera rejuveneciéndose. Pero digo, es un planeta muy difícil de observar y que desde luego requiere un poco más de atención por parte de los geólogos planetarios. Ciertamente sí que hemos podido ver erupciones volcánicas en otros cuerpos del sistema solar y que supusieron un gran impacto en la geología planetaria, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de Io, que es un satélite de Júpiter, es el lugar volcánicamente más activo del sistema solar. Y bueno, la imagen que veis a la izquierda, veis la forma de este satélite, redondita, y si veis arriba hay como una especie de arco de color más claro. Bueno, pues es una erupción volcánica lanzando material a cientos de kilómetros de altura. Pero si además, no sé si se verá el cursor del ratón, ¿se ve el cursor del ratón? Sí, sí que se ve. Sí, bueno, pues aquí a la izquierda hay otro penacho volcánico, también lanzando materiales a cientos de kilómetros de altura, o aquí abajo. Es un volcán que tiene, es un cuerpo que tiene cientos de volcanes activos. Aquí, por ejemplo, tenemos otra imagen de Io con una erupción volcánica, o aquí en el infrarrojo, todos esos puntitos son volcanes en erupción, son puntos calientes en la superficie que nos indican la gran actividad volcánica que tiene Io hoy en día. Esto fue un gran impacto porque en los años 80 teníamos una imagen del sistema solar como que la Tierra era prácticamente el único cuerpo que podía tener actividad, que no se había enfriado. Sin embargo, cuando llegamos a Júpiter con la sonda Voyager, nos dimos cuenta de que estábamos muy, muy equivocados. Un cuerpo mucho más pequeño que la Tierra podía tener una gran actividad geológica. Y eso supuso un gran cambio de paradigma porque el sistema solar era mucho más interesante y había cambiado mucho más de lo que pensábamos. Hay grandes volcanes no activos en el sistema solar, por ejemplo, Olympus Mons en Marte, que tiene más de 20 kilómetros de altura. O aquí a la derecha he puesto una imagen comparándolo con su perfil, con la superficie de Francia. No es un volcán realmente gigantesco, un volcán de más de 20 kilómetros de altura, que deja pequeño al Everest. O sea que es una cosa realmente monstruosa en cuanto a vulcanismo. Lo que pasa es que sabemos que ya no está activo. Sabemos que quizá haya sido activo en los últimos quizá 200, 150 millones de años, pero que su actividad ha cesado. ¿Por qué se forman volcanes tan grandes en Marte? Pues hay dos causas principales. La primera, que la gravedad es menor y esto permite que los edificios volcánicos puedan crecer más y ser estables. En la Tierra, a causa de la gravedad, los edificios volcánicos se desmoronan con muchísima más facilidad. Y otra es la siguiente. Seguramente que haya un volcán tan grande en Marte significa que en Marte no hubo tectónica de placas. ¿Por qué? Porque la Tierra, cuando sube el material del manto, va pinchando, pero la superficie, la corteza, se va moviendo y va pinchando en distintos sitios y, por ejemplo, va formando cadenas de islas, como por ejemplo las islas Hawái, ¿no? Que son islas volcánicas y que se van formando en distintos lugares porque la corteza se mueve relativamente sobre el punto de material que está en el manto y va ascendiendo y digamos que va pinchando la corteza en sitios distintos, ¿no? En Marte seguramente no pasó eso, la corteza no se movía relativamente con respecto al manto y podía salir mucha cantidad de material por el mismo punto, generando, por otra parte, volcanes tan gigantes como Olympus Mons. De hecho, bueno, en Marte hay una región volcánica que es la región de Tarsis y bueno, no solamente está Olympus Mons, en la imagen que hay a la derecha hay 3 grandes más volcanes que también son de bastantes kilómetros de altura y que reflejan la gran cantidad de vulcanismo que hubo en Marte en los primeros miles de millones de años de su historia, seguramente en los primeros 1000 o 1000 y pico millones de años. Luego hubo fenómenos volcánicos, pero fueron seguramente mucho más esporádicos. Pero no solamente hay volcanes de lava en el sistema solar, que esto es otra de las grandes, quizás, cosas que nos sorprenden de nuestro sistema solar. Como decía antes, somos un lugar muy diverso. En nuestro sistema solar ocurren fenómenos de criovulcanismo. ¿Qué es el criovulcanismo? Bueno, igual que el vulcanismo son los volcanes que emiten lava, que en realidad es roca fundida, en realidad los criovolcanes lo que emiten son una lava formada por hielo de distintos elementos, como una plastilina de hielo que emiten estos volcanes. Se calienta un poco ese hielo y puede fluir de una manera plástica hacia afuera. No solamente eso, muchas veces también vienen acompañados de géiseres.
Los géiseres son esas cosas que en la Tierra, pues esos cañones por decirlo de alguna manera, que tiran agua y chorros de vapor a una gran altura. Bueno, pues hemos descubierto eso en lugares del sistema solar, como por ejemplo el que veis en las imágenes de aquí, en Encélado. Encélado es un satélite de Saturno que tiene una gran actividad criovolcánica. Es capaz de emitir gases como por ejemplo el vapor de agua, el dióxido de carbono, el amoníaco a cientos y cientos de kilómetros de altura de su superficie. Y esto nos indica que en su interior lo que hay es un océano de agua líquida que alimenta estos fenómenos criovolcánicos. Es decir, en la Tierra, esto sería comparable, vamos a compararlo un poco con la estructura de la Tierra. Nuestra corteza de roca fría, que se fractura. Luego, en el interior, por debajo de la corteza, tenemos el manto, que estaría en un estado plástico, por decirlo de alguna manera, que se mueve. Y luego el núcleo, ¿no? Nuestro núcleo mucho más caliente, ¿no? Bueno, pues en Encélado lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos una corteza de hielo muy fracturada, por la que hay grietas, por la que puede salir el material. Tendríamos un manto que en realidad no sería un manto rocoso, sino que sería un manto formado por un océano líquido, de agua líquida, y en el centro tendríamos seguramente el núcleo rocoso y que alimenta con su calor todo este tipo de fenómenos. Todavía no tenemos muy claro cuál es la fuente de energía que alimenta el criovulcanismo en lugares como por ejemplo Encélado. Pero lo que nos quiere decir esto es que si hay agua líquida y hay fuentes de energía, puede ser un lugar muy bueno para en el futuro buscar si se ha podido desarrollar vida allí o incluso buscar pistas sobre cómo era el origen de la vida en nuestro planeta, que también seguramente tengamos que resolverlo en otros lugares diferentes a la Tierra. También en Tritón, este cuerpo que veis aquí, un satélite de Neptuno, hay unos penachos de color negro que veis aquí en la imagen, que sabemos que también son fenómenos criovolcánicos, pero que emiten seguramente compuestos orgánicos que tienen un color oscuro y que aquí los vemos que han caído a sotavento, es decir, en la dirección contraria al viento, han caído sobre la superficie. Estos penachos salidos de los fenómenos criovolcánicos han caído y han manchado la superficie. También es muy llamativo que en Tritón, por ejemplo, apenas vemos cráteres, lo que nos indica que también es una superficie muy joven, que seguramente también tenga un océano subterráneo. Luego hemos descubierto otros volcanes ya inactivos, aparentemente, como este de aquí, que es Ahuna Mons, en Ceres, que es una especie de cono que se ha formado volcánico de material de hielo que ha salido a partir de una grieta, se ha ido solidificando en la superficie de Ceres y ha quedado como una montaña. Esto es un fenómeno criovolcánico también, porque es un material también plástico que parecido a la lava, pero solamente que de hielo y que al final ha acabado formando en este caso un domo. También sospechamos que en Ceres también puede existir un océano de agua líquida, no sabemos cuánto de grande porque Ceres es un cuerpo al que no le debería de quedar mucha energía interna como para mantener un océano subterráneo, pero estos fenómenos nos hacen sospechar de que todavía puede ser que le quede algo. Luego también hemos descubierto otros fenómenos criovolcánicos, como por ejemplo en Titán. Esta es una imagen de un sitio que se llama Sotrafácula, donde vemos coladas de criolavas, seguramente. Sospechamos que es un criovolcán porque no hemos podido verlo desgraciadamente con mucho detalle, donde hemos podido ver pues, un agujero que parece un cráter volcánico y que a su alrededor pues, aparecen como unas lenguas de material más claro y que sospechamos que en realidad son lenguas de criolava. Son lenguas de hielo, formado, pues se supone, por hielo de agua, de dióxido de carbono, de amoníaco, etcétera, y que han salido desde debajo de la superficie, porque también sospechamos que en Titán efectivamente hay también un océano subterráneo que alimenta este tipo de fenómenos. Luego vamos a hablar, ya no me quedan muchas diapositivas, ya estamos acabando, vamos a acabar de la tectónica de placas. La tectónica de placas en nuestro planeta pues, es importante, no es lo que hace que nuestros continentes se muevan, que la corteza esté fracturada en distintos trozos que se mueven unos con respecto a los otros, pero es que esto hace a la Tierra peculiar sobre el resto de cuerpos del sistema solar. En ningún cuerpo del sistema solar, aparentemente, hemos descubierto la tectónica de placas. De hecho, cuando miramos Venus o miramos Marte, no vemos que estén distribuidos en placas, como por ejemplo puede ser la Tierra. No está esa corteza fracturada en placas diferentes. Al menos, aparentemente, no han tenido un comportamiento similar al de nuestro planeta. Que sepamos hasta ahora igual, en el futuro, estudiando con más detalle, nos llevamos una sorpresa. ¿Qué hace tan diferente
a, por ejemplo, Venus, que es un cuerpo de un tamaño parecido al de la Tierra, y a la Tierra? Bueno, pues sospechamos que precisamente tiene que ver con el agua. Suponemos que Venus, al principio, fue un planeta muy parecido a la Tierra. Tendría un océano de agua, tendría sus continentes, tendría sus volcanes, tendría su atmósfera, pero conforme ha ido pasando el tiempo, el Sol ha ido aumentando su brillo, es lo que llamamos paradoja del Sol joven. El Sol, conforme va avanzando en edad, va emitiendo más radiación y por lo tanto más calor, y Venus fue perdiendo ese agua. Bueno, pues quizá lo que nos hace diferentes a nosotros es eso. ¿Y por qué? Esto del agua puede parecer una cosa que no tenga mucho sentido con la tectónica de placas. Bueno, el agua quizá ayuda a que la corteza se fracture de una manera más fácil, de una manera más frágil, y a nosotros nos permita que la corteza se fracture en placas, y como Venus no tiene ese agua, o ya no la tiene, no se pueda comportar de una manera parecida. Entonces, por lo tanto, esta sería quizá una de las causas por las que Venus no tenga una tectónica de placas. También es posible que debido a la alta temperatura de Venus, la corteza no sea tan frágil por sí misma y tampoco se pueda fracturar con facilidad, porque a 480 grados el comportamiento de la roca para fracturarse no es el mismo que en nuestro planeta, que está a temperatura ambiente. Todavía no lo tenemos muy claro, pero estoy seguro que en el futuro seremos capaces de resolver el por qué tres planetas que a lo mejor en un origen fueron tan parecidos, ahora no lo son tanto. ¿Por qué la Tierra hay una tectónica de placas que, por ejemplo, en Venus o en Marte no somos capaces de ver? Y ya creo que para acabar vamos a hablar a veces se me olvidan las cosas, para acabar vamos a hablar de los casquetes polares. Bueno, pues como hablábamos al principio de las técnicas de radar, en Marte hemos sido capaces de encontrar casquetes polares formados por una mezcla de hielo de agua y de dióxido de carbono. Estos casquetes polares son muy interesantes porque nos ayudan a reconstruir la historia del clima de Marte. Y además de reconstruir la historia del clima de Marte, nos puede intentar ayudar un poco a reconstruir cómo puede haber sido la historia del clima de la Tierra, o incluso hacer mejores modelos sobre el clima de nuestro propio planeta. Porque como Marte hoy día tiene una atmósfera de alguna manera un poco más sencilla que nuestro planeta, podemos ayudarnos de esa sencillez para poder testar y afinar un poco mejor nuestros modelos. Como decía antes, en Marte podemos estudiar con mucho detalle la estructura de los casquetes polares, podemos ver ciclos, podemos ver que de repente dejó de depositarse hielo, hay un momento de erosión y de nuevo volvió a depositarse hielo. ¿Qué significan todas estas unidades diferentes de hielo y de polvo, una sobre otro? ¿Quiere decir que cambió el clima de Marte por cuestiones internas? ¿Cambió por cuestiones externas? ¿Qué pudo provocar ese cambio? Bueno, pues estudiando esto estoy seguro que vamos a ser capaces de resolver de una manera mucho mejor la historia del clima de la Tierra. Y se me olvidaba que ya sí prometo que son las últimas diapositivas, relacionados con el hielo y con el agua, nos queda la búsqueda de lo que conocemos como mundos océanos. Como he repetido ya varias veces a lo largo de la charla, nuestro sistema solar es un mundo enormemente diverso y complejo. Pero quizá eso lo hace un sitio mucho más atractivo, mucho más interesante y un puzzle mucho más atractivo a la hora de poder estudiar el origen de la vida. ¿Por qué? Porque ahora sospechamos algo que antes, hace 20 o 30 años, era casi impensable, que hay muchos cuerpos que en su interior pueden albergar un océano de agua líquida y seguramente fuentes de energía que sean capaces de mantener el agua a una temperatura adecuada y un intercambio de elementos que pueda servir como fuente de alimentación. Aquí he puesto pues algunos de los cuerpos, ¿no? El mundo océano por excelencia, por supuesto, es la Tierra, ¿no? Porque tiene un océano de agua líquida en su superficie, aparte de las masas de agua dulce que podemos estudiar con mucho detalle. Pero fijaos cuántos cuerpos de mundos océanos que perfectamente podrían existir en nuestro sistema solar. Tenemos satélites de Júpiter como Europa, Ganímedes y Calisto, que podrían ser mundos océanos, teniendo uno o varios océanos diferentes debajo de su superficie. O, por ejemplo, en Saturno tenemos Encélado, tenemos Titán y tenemos Mimas. Mimas es el satélite que antes he comparado un poco a la Estrella de la Muerte. Los tres, Encélado y Titán seguramente sí que tienen un océano subterráneo porque los fenómenos son muy claros. Y en Mimas sospechamos que también podría haber un pequeño océano subterráneo. Luego, Tritón, que también os he
enseñado antes en las imágenes, la de los penachos oscuros de material orgánico como que caían sobre su superficie. Y por último, Plutón. Plutón seguramente también tenga un océano de agua subterránea o haya tenido en tiempos muy recientes, pero cuya fuente de energía para mantener caliente a una distancia tan pasmosa del Sol, no somos capaces de averiguar muy bien qué pudo mantener caliente un océano de agua líquida o puede mantenerlo incluso todavía caliente. Pero bueno, son cosas que vamos a estudiar en los próximos años y que yo creo que nos van a dar muchísimo campo para estudiar, muchísimo campo para comparar, porque ya os decía, estos mundos océanos al final lo que nos intentan reflejar un poco es qué tiene por dentro que mantiene calor suficiente como para mantener el océano de agua líquida, cómo es el intercambio de materiales entre ese núcleo rocoso y el océano, y si, por supuesto, este tipo de interacciones, en realidad, son capaces de poder mantener unas condiciones adecuadas, por lo menos, para el origen y el desarrollo de la vida. Cuando hablo de origen y desarrollo de la vida, siempre me refiero a organismos muy sencillos, muy sencillos. Y básicamente, pues, esto es todo lo que os quería contar. Es una introducción que he hecho más larga de lo que pensaba, pero bueno, creo que es un tema muy interesante y que creo que da pues muchísimo para hablar. Pero bueno, este ciclo, ¿no?, de charlas también va dirigida a un público que se presupone que una de sus características es que le gusta ampliar y profundizar en el conocimiento. Por tanto, se agradece mucho que hayas hecho una charla, una conferencia tan variada, es decir, tan amplia, pero al mismo tiempo tan profunda. O sea que genial. En ese sentido, Nahum, muy bien, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, me alegro que os haya gustado y que, bueno, que creo que hay que poner en valor un poco todo, ¿no? Al final, la geología es una cosa más creo que de nuestro día a día. Creo que no solamente por la geología planetaria, ¿no? La geología tiene, aparte de su ciencia básica, tiene una utilidad muy importante y estratégica hoy en día con, por ejemplo, el tema del petróleo, sin irnos más lejos, o el tema de la búsqueda de elementos minerales para, por ejemplo, fabricar procesadores y piezas de nuestros teléfonos móviles, o incluso la búsqueda del litio para fabricar las baterías de los coches eléctricos, ¿no? Creo que la geología al final, para ponernos en contexto de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos un poco, porque el ser humano también viene un poco ligado a la historia de la geología, de los usos de la piedra, del hierro, del bronce. Al final estamos un poco relacionados con nuestro ambiente, ¿no? Y la geología forma una parte indiscutible porque estamos todo el día sobre la corteza terrestre. Claro, dime. No, dime tú. No, porque ese tipo, o sea, la parte de la geología que estás comentando tú ahora, de alguna forma creo que es como la que a lo mejor la población en general no profundiza en su conocimiento, ¿no?, tanto como un geólogo, pero nos resulta más cercana. Es como cuando pensamos en un geólogo, es la imagen mental que se nos viene, pues eso, a la mente, a la cabeza en ese momento, y que nos permite, a ver, no sé por qué no se ha... ¿Has dejado de compartir pantalla? No. Sí, quería ponerme yo. Pues entonces tienes que darle abajo a dejar de compartir pantalla. Ah, ahora. Ahora, eso es. Estaba cambiándolo para ponerme yo, pero al final le he liado. Bueno, y eso que, bueno, que sí que a lo mejor si pensamos en un geólogo, pues yo al menos, y no sé, en este momento creo que puedo representar a una parte de la población que no esté en contacto directo cotidianamente con la geología y que en nuestra imagen, en nuestro imaginario, pues pensamos en el geólogo que se dedica a escarbar la tierra. A ver, entiéndeme, a profundizar en la tierra. Claro, porque quizás somos una ciencia muy desconocida, es una ciencia que a muchísima gente le da un poco de miedo, de respeto, porque parece muy aburrida, porque la gente siempre lo relaciona con, pues no sé cómo decirlo, lo relaciona con la minería básicamente o con la extracción de petróleo, pero detrás hay muchísimo más, ¿no?
Está la paleontología, por ejemplo. A la gente, a todo el mundo le gustan los dinosaurios, ¿no? Pero parece que... Y los fósiles y coleccionar minerales, pero parece que la parte que nos explica un poco de dónde ha salido eso, o por qué tenemos yacimientos tan importantes de fósiles, o muchísimas cosas, la gente prefiere prescindir un poco de eso. Pero yo creo que es una ciencia muy interesante que se puede abordar desde muchísimas perspectivas y creo que yo creo que eso lo hace una ciencia muy rica y además que compartimos, ¿cómo decirlo? Compartimos inquietudes con muchas otras ciencias, ¿no? Y yo creo que eso nos hace, pues eso, una ciencia límite, una ciencia fronteriza con muchas otras cosas y a través de las cuales mucho más público y mucha más gente puede acercarse. Y además yo invito a todo el mundo a que disfrute un poco de la geología, que salga, que mire el paisaje. Además el paisaje geológico siempre cuenta una historia. Nos puede contar una historia desde su formación, su evolución, qué ha pasado allí y yo creo que eso es importantísimo. Claro, en el colegio y en el instituto y cuando lo estudiamos siempre pues de alguna forma nos muestran esa parte, pero claro, la que nos han mostrado tú hoy es muy desconocida para el público en general, que no te conozca previamente, que no haya leído tu libro o no conozca a qué te dedicas, pero me ha sorprendido mucho porque además al mismo tiempo yo estaba pensando con lo que te decía antes, todos al final cuando recibimos información la vamos pasando por un filtro de la información previa que tú ya tienes sobre las cosas. Entonces, como yo no tengo demasiada información sobre cuerpos y sobre planetas y todo eso, y la información que tengo pues, es sobre la mente, sobre aspectos de la inteligencia, ¿no? que es mi especialidad, estaba pensando en la personalidad y en las habilidades de un geólogo que además se dedica a la geología planetaria. Y estaba pensando en que pues yo no habría presupuesto que tuviesen que ser personas con una alta creatividad, pero escuchándote me estaba dando cuenta de que primero los geólogos, y en este caso, o los planetarios, o a lo mejor eres tú en concreto, y yo estoy generalizando. Creo que se requiere mucha imaginación porque hay muchas cosas que no te esperan, ¿no? A veces los datos no encajan con lo que tú pensabas o con el paradigma reinante y hay que cambiar, ¿no? Yo creo que eso, claro. Además, hoy en día es un campo todavía muy abierto a la interpretación, hay cosas que no comprendemos muy bien y obviamente cuanta más imaginación, a veces mejor porque tienes que buscar respuestas y no siempre te encajan todas las piezas del puzzle, ¿no? Uno se puede dedicarle 20 años a estudiar una cosa o 30 o 40 y no terminar de encajar la pieza del puzzle. No porque no pueda o no sepa, sino porque todavía faltan. Ese puzzle que uno está estudiando es muy complejo y faltan muchas piezas. ¿Cómo vas a encajarlas si te falta la mitad del puzzle? Claro, además es eso. Por una parte, ya presuponía, ¿no?, que se necesitaba una base a nivel cognitivo importante, ¿no?, de procesamiento de la información, de datos, de análisis, todo eso. Pero la parte creativa, pues no era algo que yo pensara previamente que tenía que tener, ¿no?, un buen geólogo, sobre todo en este caso, porque la charla la has preparado de geología planetaria, pero claro, es una gran capacidad de fluidez. En la creatividad está la fluidez, la flexibilidad y luego pues ya la profundidad, que es el detalle, la elaboración. Pero la fluidez en cuanto a la cantidad de preguntas que te tienes que hacer sobre las cosas que estás viendo y sobre los datos que estás obteniendo, y luego la flexibilidad mental o sea, una mente muy abierta para ir cambiando eso, los paradigmas. Nosotros cambiamos muchísimo, no solamente de paradigma parece una cosa muy grande, ¿no? Pero sí que cambiamos muchísimas veces cosas que dábamos por sentadas, porque es que, vamos a ver, nosotros nos equivocamos y las cosas cambian y tú a veces ves una cosa de una manera, pero luego tienes datos y dices, oye, pues esto no es así. Yo, por ejemplo, esta semana, no sé si fue el lunes o el martes, tuve una epifanía, se me apareció una cosa. Llevaba muchos años pensando que una cosa era de una manera y el otro día dije, Dios mío, ¿cómo puedo haber llegado a esa conclusión si estaba viendo otra cosa totalmente diferente y me acabo de dar cuenta ahora? Es decir, y es una cosa que llevo viendo 10 años. Pero claro, vamos a ver, yo creo que es algo normal, ¿no? Creo que es algo normal porque a veces en el proceso del pensamiento, digo, uno no lo sabe todo
Eso es lo primero que hay que aceptar, creo yo. Uno no lo sabe todo. Lo segundo es que aunque sepa mucho, sabe poco, siempre. Y tercero, a veces ver otras cosas te hacen darte cuenta de que a lo mejor la interpretación que estabas dando era errónea, porque has dicho, bueno, yo tenía este modelo para este proceso, pero es que a lo mejor también se puede formar a partir de este proceso. Y esto que estoy viendo no se corresponde con eso, claro. A veces te choca y dices, Dios mío, si llevo 10 años pensando en una cosa, era una cosa y es otra totalmente diferente y estoy peor que cuando empecé a estudiar esto. Y eso impacta, ¿no? Pero bueno, yo creo que es necesario y que a mí me preocupa mucho, sobre todo de la gente joven y de la inmediatez que hay hoy en día en la ciencia, los resultados y tal, que la gente se desanime porque no sepa responder una pregunta a la primera, pues eso lo normal, por equivocarse. Bueno, ¿cómo no va a poder uno equivocarse? Somos personas y somos falibles, ¿no? Al final. Y sobre todo, no podemos pretender saberlo todo con los datos que tenemos. Podemos empezar a hacer interpretaciones, podemos empezar a caminar, pero ya te digo que hay cosas que incluso 20 años después, que pensábamos que eran de una manera, luego nos damos cuenta que son de una manera diferente y tenemos que cambiar y tenemos que estar preparados para cambiar. Y que equivocarse forma parte del proceso de investigar o de cambiar. ¿Cuántos miles y miles de artículos científicos escritos hace 30 y 40 años están totalmente equivocados? Y muchísimos hemos estudiado con esos artículos, pero es que cuando se escribió eso, la cosa era totalmente diferente y ahora conocemos mucho mejor los procesos. Y eso pasa en toda la ciencia, pasa incluso en la historia, pasa en muchísimas. Yo creo que pasa en prácticamente todos los aspectos de la vida y no hay que tenerle miedo al error. Sí, sí, ¿no? Y es algo que bueno, en todas estas charlas que hemos ido, que he ido teniendo yo representando a la población normal con investigadores, científicos, divulgadores, al final las personas que sabéis mucho, ¿no? de alguna cuestión y que os dedicáis a investigar sobre ello, nos deis una lección de sabiduría y de humildad en general a la población, de decir, a ver, si personas que están investigando, que están haciendo eso, al final tienen la sensación de no sé, no sé todo, no sé, en un momento determinado dudo de si no sé nada, ¿por qué los demás tenemos que pretender querer saber y tener certezas absolutas de las cosas cuando ni los que están estudiándolo lo tienen? Entonces... Eso pasa muy a menudo, ¿no? Buscamos respuestas 100% exactas, 100% verídicas, pero es que a veces no las tenemos. Claro. A veces las cosas fallan, porque cuando fabrica un coche a veces le sale defectuoso y tiene que cambiar el motor. Claro. Y es un proceso de fabricación súper optimizado y súper mecanizado y súper todo comprobado, pero esas cosas pasan, porque no controlamos todo y no lo sabemos todo, pero es que eso, ya digo, no nos tiene que dar miedo. Como si uno se equivoca, pues rectifica. A veces todo el mundo está equivocado, incluso, que eso pasa también, que todo el mundo se equivoca porque todo el mundo piensa que tiene la respuesta. Y no pasa nada, se corrige y hasta no hay que tenerle miedo. La gente le tiene muchísimo miedo a equivocarse, pero bueno, yo entiendo que no sé, le tenemos miedo porque parece que hay un vacío después del error, pero no hay ningún vacío. Sí, o porque se pone en duda tu capacidad, tu competencia. Esto yo pues te comento, como también el público primero, ¿no?, al que va dirigido esto, pues son chavales, ¿no?, de jóvenes con altas capacidades, sus familias y en último lugar cualquiera que quiera disfrutar del conocimiento. Pero claro, también es muy bueno, desde mi punto de vista, que os escuchen a vosotros decir este tipo de cosas para que respiremos, porque parece que si no, pues estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes, pues también por desconocimiento de cómo, ¿no?, funciona, se ponga sobre ellos una presión que realmente no debe existir, de que lo sepan todo, Es absurdo. Es absurdo. ¿sabes? Si quieres saberlo uno todo, entra en Google y tiene la respuesta. Claro. Es que no podemos aspirar. Primera que, por mucha capacidad que tengamos, no podemos saberlo todo. Podemos dedicarle mucho tiempo a estudiar. Además, normalmente uno se tira estudiando toda su vida. Eso de que uno acaba y deja de estudiar, no. Seguimos aprendiendo toda la vida. Los investigadores los que más, porque su trabajo cambia, cambian los métodos y cambia también lo que está investigando y a veces pues cambian cosas, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo podemos
ir cambiando y mejorando a lo largo de nuestra vida y no pasa nada por seguir aprendiendo, no es una cosa mala, de hecho es una cosa buena seguir aprendiendo. Claro, y Y que eso, equivocándose y descubriendo cosas. A veces, bueno, pues son y cosas que pasan, no hay que tenerle ningún miedo. claro, y que las conclusiones que se sacan después del análisis de los datos que se tienen en ese momento de la información, pues te llevan a una certeza transitoria, que realmente pues es así hasta que se descubra Efectivamente. otra cosa nueva. Otra Porque cosa, lo que y no pasa nada porque cambie nuestra visión. Tenemos claro, que ser flexibles hacia la nueva realidad y no eso pasa es. nada. Es Y que siempre está el miedo ese. Uy, ¿y qué pasa si se descubre ahora? Nada, pues una cosa más que sabemos, no pasa absolutamente nada. me ha sorprendido mucho este planeta que ahora no recuerdo el nombre porque mi capacidad de retener datos es limitada, pero el planeta este que tenía como un ciclo hídrico, Ah, sí, Titán, satélite de Saturno. bueno, era un satélite. Sí, Claro, a mí me ha impactado mucho porque, primero, porque me ha roto el esquema en mi cabeza de ciclo hídrico, es decir, agua, ¿no? Circulando y de repente es otro material, además exactamente. pegajoso. Bueno, pero ese esquema no te lo ha roto a ti, se lo rompió a los científicos. O sea que es una cosa que era de algún modo inesperada para todo el mundo, ¿no? Se suponía, se sospechaba, pero hasta que uno no ve que está viendo ríos y lagos a 180 grados bajo cero y dice, esto no cuadra, o dunas, ¿cómo va a haber dunas a 180 grados bajo cero? ¿De dónde salen esas dunas? ¿De qué están hechas? En una corteza que además es de hielo. Bueno, entonces ya empieza uno a tirar del hilo y salen más, pero claro, eso son cosas muy inesperadas. Ujú. Por eso es una de las cuestiones que, pues eso, filtrándolo a través de mis gafas de conocimiento sobre altas capacidades, sobre los componentes de la inteligencia y todo esto, veía que eso, que la geología, pues lo veía a lo mejor una cuestión más de análisis de datos, pero de procesamiento de la información, pero como para También se ir interpreta, recopilando, tomando también, datos, pero no esta otra visión. y si también hacemos, al final hacia dónde vamos es a buscar respuestas sobre cómo funcionan las cosas y cómo se ha originado todo lo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso nuestro sistema solar. Y la respuesta está incluida pues, en una gran parte en el registro geológico de todo lo que vemos en el sistema solar. Yo creo que eso es fundamental de tenerlo en cuenta. Pues genial, pues Nahum, me ha encantado, yo he disfrutado Vale. muchísimo de todo lo que nos has contado, he aprendido un montón y la verdad que me ha cambiado mucho la visión de un geólogo, eso también. Bueno, me alegro, somos gente también muy diversa y muy variopinta. No, muy bien, muy bien. Y nada, dos preguntas y ya te dejo que ya nos has dedicado muchísimo tiempo y tienes muchas cosas importantes que hacer. Una es, a ver, imagínate que alguno de nuestros jóvenes que están escuchando esta ponencia le ha interesado mucho todo lo que has contado y dice, yo quiero ser como Nahum. ¿Qué tiene que estudiar? Pues lo normal es que para estudiar geología planetaria uno estudie geología, ¿no? Ujú, Obviamente se puede estudiar también, por ejemplo, desde física, porque uno puede dedicarse a la geofísica, ¿no? Y estudiar de una manera más indirecta los cuerpos del sistema solar, ¿no? La física también sería, por ejemplo, una aproximación, ¿no? También hay gente del mundo de la geografía que también estudia las formas del relieve, por ejemplo, y se ujú. pueden dedicar a la geología planetaria porque también estudiamos los procesos superficiales y las formas superficiales, ¿no? Al final, todo lo hacemos en mapa, todo lo convertimos en mapa y todo lo intentamos reconocer como algo de nuestro entorno, ¿no? Y hacemos esos mapas, hay muchísima geografía en el reconocimiento de estas cosas y la geomorfología de las cosas también puede ser aproximada de la geografía. Por ejemplo, si alguien quiere tener una aproximación, digamos, entre comillas, más de letras, ¿no? Que se puede también perfectamente, no hay ningún problema, no supone ningún problema. Principalmente a través de esos tres caminos. Si a la gente lo que le gusta realmente es la composición de las rocas, a lo mejor también a través de química se puede acercar muchísimo, porque hay muchísimos procesos químicos que influyen, bueno, desde la formación de las rocas más básicas hasta la intervención de los organismos para la formación de algunos tipos de rocas, se puede llegar desde muchísimos sitios, ¿no? La química, por ejemplo, también es uno de ellos. No quizá tan directo, pero es uno de ellos también. Genial. Bueno, también a la gente que le gustan los volcanes, por ejemplo, se puede dedicar desde la química porque se puede hacer una geoquímica muy, muy intensa directamente desde las ciencias químicas, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay gente a lo mejor a la que le gusta solamente
los materiales, a otros el proceso. Siempre se puede uno acercar, la geología te permite una aproximación quizá muy multidisciplinar, ¿no? Muy interesante. Y bueno, no quiero dejar a Sonia sin su respuesta y su pregunta era, ella intentó pues eso, aprovechar que iba a hablar contigo y dice, uy, virus y geología. ¿Qué puede ocurrir con los virus y bueno, los microorganismos que están congelados en los ¿no? En los cascos polares y con el calentamiento global pues se derritan y salgan a la superficie? Que me dijo, coméntaselo, a ver qué nos dice. No. Pues por lo visto el mayor de los peligros no se encuentra directamente en los casquetes polares, donde se encuentra es en los suelos de permafrost, que son suelos que están permanentemente congelados, son suelos que se han congelado en unos tiempos relativamente recientes, donde puede haber bacterias y virus que hayan sobrevivido. Y eso, el permafrost muchas veces pues, se encuentra cerca en áreas pobladas, por ejemplo en zonas de Siberia, en fin, en zonas muy al norte, en este caso voy a hablar muy al norte de latitud muy norte, ya digo, sí, Noruega, Finlandia, todo este tipo de países que están muy cerca del Polo Norte, donde se forman este tipo de suelos, y ahí es donde puede haber el problema con la descongelación del permafrost, ¿no? De hecho, ya se han recogido virus y bacterias congelados en el permafrost y que vuelven bueno, los virus no vuelven a la vida, ¿no? Pero las bacterias sí que vuelven a la vida, algunas después de descongelarse. Y esto puede suponer un peligro, porque si el calentamiento global sigue hacia adelante, pues todo ese hielo del suelo se va a descongelar. Se va a descongelar y van a poder liberar todas estas bacterias y todos estos virus. Así que me parece un tema bastante peligroso y me parece bien que los científicos ya están sondeando este permafrost para poder identificar los posibles patógenos sobre el ser humano que hay escondidos. Porque a lo mejor algunos llevan 10, 15.000 o 20.000 años escondidos esperándonos. Pues para ser rigurosa, ahora que estabas nombrando el nombre este de permafrost, creo recordar que ella me dijo ese nombre y he sido yo quien lo ha cambiado por el de los casquetes polares. Entonces, digo, me suena lo que me está diciendo. Sí, Sonia se refirió a ese término. El permafrost, además se conserva muy bien, el permafrost suele preservar muy bien las cosas. Entonces eso nos da un poco de miedo, ¿no? Porque si libera bacterias o virus que puedan ser potencialmente patógenos para el ser humano, o los tenemos identificados previamente y sabemos muy bien qué hay, o podemos tener algún problema. Pues nada, muchas gracias por la información, Nahum. Yo, bueno, aprovecho también para dejar el mensaje o rizar, ¿no? Enfocar desde otro ángulo toda la información que nos has dado y las lecciones que nos has dado, pues desde también el ángulo o la mirada de las altas capacidades y permitirnos también en este campo dudar, ¿no? De cuánto sabemos sobre ello, estar abiertos a nuevos descubrimientos, a nuevas cosas que vayamos aprendiendo e incluso en la terminología. Abiertos a debates y no tanto buscando esas certezas absolutas, porque al final si Plutón ha dejado de ser un planeta y puede dentro de poco volver a serlo, pues un niño puede también entrar dentro de una categoría de las que hay, de altas capacidades, dejar de serlo, volver a serlo. Habrá que estudiar bien y enfocarse en qué es lo que puede aportar realmente. Tenemos que estar abiertos al cambio siempre. Muchas gracias, Nahum. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.